Dios les bendiga, hermanos, amigos, en esta noche. Bienvenidos una vez más a esta transmisión. Amén. A su programa Estudiando su Palabra. En esta hora, hermanos, es un privilegio poder estar compartiendo con mis hermanos y amigos también. Amén. Amén, mis hermanos en la fe, mi hermano Daniel. Amén. Dios les bendiga a todos. Les saludo, ¿verdad? Sean bienvenidos a todos los que nos van a ver en esta transmisión y Amén. esperando que sea de bendición el estudio de esta noche. Amén. También mi hermano Adalberto González. Bendiciones para todos y qué bueno que Dios nos da la oportunidad de estar aquí una vez más para buscar y entender un poco más de lo que es la palabra de Dios. Así Amén. que gracias por estar conectados con nosotros y bendiciones también. Amén. Mi hermano Adiel Reyes también. Bien, estamos contentos porque una nueva oportunidad que tenemos de poder estar reunidos para poder dialogar la palabra del Señor. Y qué momento, ¿verdad?, especial que tenemos. Dios bendiga también a Josías, Amén. que está con nosotros, mi hermano Oscar también. Amén. Qué bueno, ¿verdad?, que Bienvenidos, está con hermanos. nosotros. Sí, también. Mi tía también, Anabel, que tenemos en esta noche con Amén. nosotros. Así que nos gozamos todos, amigos, hermanos, por estar haciendo esta programación para bendición, Amén. para que sea de bendición para todo aquel que estará escuchando, estará viendo esta transmisión en un futuro. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Para nosotros es un privilegio el poder estar transmitiendo, el poder estar desarrollando este programa y pues Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos anhelosos de estudiar la Amén. palabra del Señor? Amén. En esta noche tenemos un tema, como siempre, un tema muy interesante, un tema muy precioso y se titula La Biblia, la palabra de Dios. Amén. Es el cuarto tema de nuestro libro doctrinal de la Iglesia de Dios del séptimo día en Reforma. Amén. Es un tema, hermanos, precioso en el cual podremos ver aspectos importantes de lo que es la Biblia como la palabra de Dios. Amén. En primer lugar, ¿de dónde viene el término Biblia? ¿Se recuerda, hermano, de dónde viene el término Biblia? Biblia es biblioteca, ¿verdad? El término griego biblios, que quiere decir una recopilación de libros. En la Biblia, los que somos lectores de la Biblia, sabemos de que en una versión como esta, Reina Valera 1960, en este canon encontramos 66 libros y dividido en dos secciones, las cuales son conocidos como el Antiguo Testamento Y el nuevo. y el Nuevo Testamento. Amén. Amén. ¿Qué otras curiosidades podemos hablar de la Biblia? Hay bastante. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Amén. Así lo creemos nosotros. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Porque la Biblia es la que nos ayuda a entender, a comprender lo que es la naturaleza de Dios. Amén. Punto número uno. Punto número dos, porque sabemos de que ella da testimonio de Dios, ¿verdad? La misma palabra de Dios lo dice así, incluso está en segunda de Timoteo, segunda de Pedro. Los apóstoles confirman de que la palabra de estos libros o este libro inspirado refleja el carácter de Dios, ¿verdad? Amén. Esa es mi convicción de lo que yo creo respecto a la Biblia. Amén. Si yo hago una pregunta que muchos he escuchado que se preguntan, ¿por qué decimos que la Biblia es palabra de Dios si en realidad fueron hombres que escribieron la Biblia? Fue inspiración. Amén. Fue La inspiración. Biblia es inspiración de Dios. Amén. ¿Y hay evidencia acaso en la misma Biblia de que la Biblia ha sido inspirada por Dios? Amén. Hay un pasaje en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3 y su versículo 16. Lo podemos compartir en esta noche y dice de la siguiente manera: Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, por eso creemos de que la Biblia es todo lo que nosotros vemos es la escritura, es una inspiración dada
por medio del Espíritu Santo, que Dios usó a muchos hombres en la antigüedad para que estos hombres pudieran escribir este libro tan maravilloso que ahora tenemos y lo cual nosotros le llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Es por ello que ahí, mis hermanos, si tal vez les han preguntado, ¿cómo sabemos que la Biblia es la verdad si la escribieron hombres? Porque muchas personas dicen eso, no, porque si la Biblia la escribió un hombre, entonces ¿cómo confiamos en lo que la Biblia dice si fue escrita por hombres? Pero mi hermano Ariel aquí, lo acaba de comprobar que es una inspiración Amén. de un ser que nosotros los habla también la Biblia que por fe, ¿verdad? Y la misma inspiración es que, claro, fue escrita por hombres, pero inspirada. Esa es la diferencia que podemos tener en que, claro, fue escrita por mano de hombre, pero la inspiración. Y es por ello, ¿cómo sabemos de que por qué nosotros decimos que la Biblia fue inspirada por Dios? Amén. ¿Cómo podemos comprobar eso? ¿Qué es lo que nosotros creemos que fue inspirada por Dios? La evidencia que encontramos. La evidencia que encontramos. Ahora, pero tiene que haber algo más para que nosotros digamos, sí es inspirada por Dios. ¿Qué es la diferencia entre este libro y un libro normal? ¿Verdad? Porque en el libro de la Biblia, en este libro que es la Biblia y que se compone de muchos libros, tenemos muchas cosas, historia, tenemos ciencia, y si nosotros, es completo, ¿verdad? No hay un libro más completo que la Biblia. Amén. No sé si ustedes están Amén. Eso es muy cierto. La Biblia no solamente, que el centro principal, ¿verdad?, es que nos habla de Dios, nos muestra el camino hacia Dios. Esa es la parte fundamental de la Biblia, nos guía a través de nuestro diario vivir, pero también nos muestra cosas importantes en nuestra vida. Porque si nosotros queremos ser buenos hijos, ¿será que la Biblia nos enseña a ser buenos hijos? Sí. Nos enseña la Biblia también a ser buenos padres, para los que tenemos Amén. hijos, buenos esposos, también a ser buenos economistas. ¿Será que la Biblia no tiene nada que ver con la economía? También la Biblia nos enseña a cómo tener una vida balanceada, a evitar los excesos. La Biblia nos muestra distintos aspectos que son fundamentales para nuestra vida. Ahora pudiéramos decir algo. ¿De dónde comenzó la Biblia? ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo fue de que comenzó a que este libro ya se llamara la Biblia? Yo sé que mi hermano Daniel tiene mucha información de eso también, ¿verdad? Quisiera nomás aportar un poco con respecto de cómo se escribió la Biblia, ¿verdad? La pregunta que se está haciendo. He leído un comentario que me llamó mucho la atención, y es que algunos creen que la palabra de Dios o los hombres inspirados, cuando escribieron el Antiguo Testamento, más que todo, ¿verdad? Dios les iba dictando palabra por palabra. O sea, como que Dios estaba hablando palabra por palabra y ellos iban escribiendo. Cuando Pedro da una afirmación, segunda de Pedro 1:20, y mire cómo dice con respecto a cómo se vino a formular lo que se conoce como la Biblia, o sea, cómo los grandes escritores, entre ellos Moisés, ¿verdad?, que escribió Génesis, escribió el peregrinaje incluso del pueblo, ¿verdad?, y muchos libros que encontramos en la Biblia. El apóstol Pedro da una afirmación con respecto a ello. Primera de Pedro 1:20 dice así: ante todo sabed que ninguna profecía de la Escritura, porque las profecías son parte de la Escritura o de la palabra de Dios, ¿verdad?, son la palabra de Dios, vino por una interpretación, dice, privada, ¿de qué cosa? Del mismo profeta. Está diciendo, versículo 21, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es lo que creemos. Amén. Entonces, vemos cómo es la veracidad de la Biblia, o sea, cómo se ha dado la Biblia a través de los tiempos, ¿verdad?, y de la historia. Sabemos que no ha sido meramente una casualidad o un pensamiento de los primeros escritores de la Biblia,
hablemos del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sino que son personas que Dios las ha utilizado, ¿verdad? A través del conocimiento que el mismo Dios imparte para poder hoy conocer lo que conoce este libro, lleno de historia, de profecías, de sabiduría, mensajes de esperanza para nosotros. Sobre todo eso, una esperanza. Porque la Biblia es un libro que no solamente nos enseña una manera de vivir, no solamente nos muestra a Dios, sino que también nos hace vivir una vida con esperanza. Amén. Creo que eso es algo fundamental, ¿verdad? Que no encontramos en cualquier libro. Pero hablando de lo que es la creación de la Biblia, sabemos que la Biblia fue escrita en un periodo de tiempo bastante largo, más de 1000 años. Amén. Desde Moisés, que escribió los primeros libros de la Biblia, Amén. desde el Génesis hasta Deuteronomio, Amén. hasta los últimos que escribieron en el Nuevo Testamento. Amén. Un periodo de más de 1000 años. Pero yo les hago una pregunta. ¿En la Biblia encontramos escritura literal de Dios? Amén. Amén. ¿En qué porción encontramos en la Biblia una escritura literal de Dios? Éxodo 20. Amén. Éxodo 20 es la única porción en la Biblia en donde Dios literalmente escribió con su dedo. Todo el resto se le conoce como inspiración de Dios. Ahora, al ser inspiración de Dios, le denominamos palabra de Dios, porque Dios, a través de su Espíritu Santo, fue que habló por medio de estas personas o escribió a través de estas personas para testimonio de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Es por ello que nosotros, como cristianos, creemos en la inspiración que está escrita en este libro. Porque aquí también es donde nos enseña el camino a Jesús, es donde nos enseña lo que para nuestra salvación también. Pero hay curiosidades en la Biblia también, y una de ellas es que es el libro que ha sido más traducido Amén. en la historia. En el Antiguo Testamento ha sido traducido a otros idiomas, más o menos unos 700 idiomas. Amén. Ahora bien, el Nuevo Testamento, según pues la historia, dice que más o menos en unos 1500. Pero, ¿en qué idioma fue escrita la Biblia al principio? O sea, al principio, ¿cuáles fueron los idiomas Originalmente. originales? Ujú. Amén. El primer idioma que se escribió fue en arameo, ¿verdad? En arameo, Luego tenemos el hebreo y luego tenemos el griego. griego. Amén, los 3 idiomas con que se escribió la Biblia originalmente. Ahora, como dijo mi hermano Adalberto, ha sido traducida a una infinidad de idiomas, gracias a Dios. Porque por medio de eso la Biblia llegó a nosotros también. A través de esas personas que también fueron usadas por Dios para poder... Aproximadamente, ¿cuántos idiomas está traducida la Biblia? Pues idiomas, en la Biblia completa alrededor de 700 y algo idiomas. Pero en dialectos ha sido traducido más que todo el Nuevo Testamento, que es el Evangelio, Amén. a otros, digamos, pueblos más pequeños, que se le conoce como dialectos. Amén. Un punto importante, hermano, que me gustaría tomar en cuenta con respecto, estamos hablando del tema de la palabra de Dios, la veracidad de este libro tan maravilloso es que vemos que a través de la historia, ¿no? La historia también confirma la veracidad de la palabra. Amén, punto importante. Porque si vemos en la raza humana, donde pues existen hombres de gran conocimiento con grandes libros, escritores, y la Biblia ha sido uno de los libros que ha tenido que sufrir indulgencias, que ha tenido que sufrir ataques, ha tenido que sufrir muchísimas cosas. Han surgido escritores donde han escrito libros muy buenos, con gran conocimiento, pero a medida que pasa el tiempo y la historia, esos libros quedan en el olvido, un día existieron. La Biblia, a pesar de sufrir tanto ataque de parte de Satanás, nunca ha podido
extinguir lo que es este libro. Entonces es una manera de ilustrar de la veracidad de que este libro es inspirado por Dios. Ahora, algo que me llama la atención también es un despertar que hoy se ha movido bastante entre la sociedad, y es con respecto a que pues después de cuando se dio el primer canon, ¿verdad? En la historia, y surgieron unos libros, o sea, estaban libros escritos de la antigüedad, ¿verdad? Recordemos que la Biblia en la antigüedad no estaba en un libro, sino que estaban en pergaminos, ¿verdad? Que es muy diferente, la historia y todo, el libro de los reyes, el libro de los patriarcas y todo eso, ¿verdad? La historia de ellos. Entonces, se ha levantado bastante un despertar con respecto a estas historias de la antigüedad, ¿verdad? Y estos libros, y me gustaría que tomáramos en cuenta bastante ese punto. ¿Por qué? Porque a medida va creciendo las expectativas, el ser humano quiere llegar a un punto de querer evadir este libro. Porque se dieron dos concilios donde se conoce como el primer canon, ¿verdad? Que se llevó a cabo del primer concilio en Alejandría, en Egipto, ¿verdad? Donde se estudiaron los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los que no entraron en el canon, ¿verdad? Entonces me gustaría que tocáramos ese punto, porque es importante que los hermanos que nos están viendo, los amigos que son lectores de algún libro que les llama la atención, pues podamos explicar un poco ese punto para ver de que la palabra de Dios o la Biblia que tenemos con el último canon que se hizo, ¿verdad? De estos libros, porque existen más libros, además de estos hay más libros, no solo está el de Mateo, no solo está Deuteronomio, o sea, existen otros libros escritos por otros escritores que no están dentro de este libro, ¿verdad? Pero hoy día quieren como demostrar una veracidad de ellos a través de esos libros, como que tengan una armonía con el libro que tenemos hoy, que es la Biblia, la Reina Valera, con esos libros anteriormente escritos. Para simplificar lo que usted está diciendo, ¿verdad? Cuando usted habla de dos canon significa los libros que entraron en las dos versiones principales de la Biblia, ¿verdad? Para los que conocen, hermanos y amigos, si usted alguna vez ha agarrado una Biblia que denominamos católica, tiene más libros que una Biblia Reina Valera. Tiene, si no me equivoco, 73 libros. Mientras la Reina Valera tiene 66 libros. Porque la Biblia católica es el canon de Alejandría. Ellos tomaron lo que es el canon de Alejandría. Y nosotros regularmente la Biblia que leemos es la del segundo canon. Ahora, mi hermano Daniel está explicando un poco sobre la diferencia, ¿verdad?, entre los libros que están en los canon y los libros que denominamos apócrifos. Los libros apócrifos, como poniendo algunos ejemplos, ¿verdad?, el libro de Enoch, el Evangelio de Tomás, y muchos libros como esos, pues los concilios denominaron esos libros apócrifos porque no tenían suficiente evidencia para demostrar que estos en realidad eran libros inspirados por Dios, eran libros que eran escritos por los escritores que supuestamente los habían escrito. Entonces, al no encontrar evidencia y al encontrar ciertos puntos que en realidad eran opuestos a lo que la Biblia en general nos enseña, entonces los denominaron apócrifos y los eliminaron de lo que son de los canon. Pero nosotros, hermanos, tenemos este canon como iglesia cristiana o como iglesia de Dios de Séptimo Día en Reforma, como regularmente nosotros estudiamos esta Biblia, regularmente. No tenemos nada en contra de otra versión. Esta versión es la Reina Valera 1960, es la Biblia más usada por el cristianismo, la traducción más adoptada, que algunos la refutan de una u otra manera, pero no importa la traducción que nosotros usemos, todas las traducciones nos enseñan que Dios es uno y que nosotros somos creación de Dios, ¿verdad? Amén. Y que Dios tiene un plan perfecto para Amén, cada así es. uno de nosotros.
algo que me llama la atención bastante es porque a veces las personas se pueden poner a pensar, pero es un simple libro, ¿cómo uno puede decir, no, es la palabra de Dios? Desde el principio, todo el que ha estudiado la palabra, todo el que ha estudiado este libro maravilloso, se ha dado cuenta de que todo lo que vemos en este libro, muchas cosas se han cumplido. Amén. Porque esa es la veracidad que estamos hablando de este libro tan importante, tan interesante, de que hay cosas en este libro de que al leerlas nos damos cuenta en la historia que algunas ya se cumplieron y en otras cosas que faltan por cumplirse. Y de esa manera uno aprende y dice, no, pues este libro verdaderamente es algo que Dios ha dejado para la humanidad, para que se pueda dirigir de una manera. Hablamos al principio, donde decíamos, pero este libro, ¿será que es un libro que Dios mismo dice, ahí está la vida eterna, o qué podemos hablar de eso? Es un tema muy, muy interesante, porque en qué texto es donde está, donde Jesús les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Pero ellas son las que dan Amén. testimonio de mí. Porque este es un tema muy interesante, porque en aquel tiempo los judíos creían de que al guardar la ley al pie de la letra ya eran salvos. Pero lo interesante es de que estos personajes, sabiendo tanto de la palabra de Dios, sabiendo tanta Biblia, ¿por qué no conocieron a Jesús cuando Jesús vino a la tierra? Una pregunta de que uno puede decir, ¿por qué? Por eso mismo Jesús les dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que ahí está la vida eterna, pero la palabra de Dios es la que da testimonio de mí. Amén. Entonces, este libro es maravilloso y es interesante, en el cual muchas personas, al leer este libro, ha sido instruida, ha sido dirigida también por medio del Espíritu Santo para ser cada día de la mejor manera como Dios quiere que nosotros seamos en este mundo. Amén. Que bueno, y eso es lo que dice mi hermano Ariel, es una gran realidad. O sea, aquí encontramos, la Biblia es el libro donde encontramos, nosotros que somos cristianos y tenemos esa fe, acuérdese que es la que nos enseña y nos habla de nuestro Dios. Y digo nuestro Dios porque la Biblia me dice de que ella es la que me da el testimonio de nuestro Dios, Amén. Jesús. Por eso le dijo a los discípulos, ¿no? Ahora bien, pero en la Biblia encontramos historia, como ya lo sabemos, y ya lo dijo el hermano Ariel, y encontramos historia, encontramos sucesos, y encontramos una estructura de una vida, quizás usted puede decir, una vida diferente. ¿Y a qué me refiero cuando es una vida diferente? Que ahora van a decir, pero si usted, alguien que me está viendo, usted vive igual aquí como nosotros. Y sí, es lógico. Pero diferente es cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos un conocimiento y sabemos que en este libro encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Amén. Y uno de ellos es, y lo voy a probar en el Salmo 119, un versículo que es pero muy, yo sé que cualquiera cristiano se lo sabe de memoria. El libro de Salmos en el capítulo 119 y su versículo 105, ¿cómo dice? La lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Amén. Nosotros conocemos que la Biblia es luz, Amén. ¿verdad? Es luz, ¿por qué? Porque la luz, ¿qué es lo que nos hace? Nos alumbra el Nos camino. alumbra el camino, nos guía, ¿verdad? Entonces en la oscuridad, es por ello que nosotros confiamos y sabemos que fue inspirada y que gracias a nuestro Dios que fue esa inspiración, ahora nosotros podemos conocer muchísimo más. ¿No es así, mis hermanos? Amén. Amén. Yo me gustaría poder contestar la pregunta que hizo mi hermano Adiel, ¿por qué los judíos no creyeron cuando Jesús vino a la tierra, verdad? Recordemos, hermanos, que volviendo, ¿verdad?, al punto,
Yo tengo alguna información con respecto a algunos libros que se estudiaba bastante en la literatura rabínica, ¿verdad? En aquel entonces de la antigüedad, y se le llamaba como pseudo-apócrifos, que se conocía como tercera y cuarta de Macabeos, y la asunción de Moisés, y el jubileo, y la tercera de Baruch. Algo muy importante es tomar en cuenta es que no es que los judíos en sí no creían en la palabra de Dios, sino que en sí la literatura que ellos estudiaban bastante, por ejemplo la Torá, ¿verdad? Es la que hoy tienen algunos judíos, ¿verdad? Ortodoxos, que son bien estrictos. Algunos escritos de la literatura rabínica como que estaban mal escritos. Por ejemplo, un ejemplo de ellos, por la causa que los judíos en sí no creyeron en que Jesús era el Mesías, es que ellos no creían en la profecía, en el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas dadas a Daniel, en el capítulo 9 del libro de Daniel. Entonces, ¿cómo lleva esto de una cosa a otra? Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿verdad?, que voy a poner nada más de ello. Y es una cita que tengo acá de un libro que es de los libros que se escribieron en el primer, que se llevaron a consenso, como dije al principio, en el primer canon, ¿verdad?, que se llevó a cabo en Alejandría, ¿verdad?, que se tomaron en cuenta, pero no se pusieron ahí, pero sí se les tomó en cuenta, ¿verdad?, hasta cierto punto para ver la veracidad de ellos, que estaban en comunión con el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad?, la doctrina cristiana, porque recordemos que quienes no aceptaron estos libros fueron los cristianos, ¿verdad?, los protestantes que le conocen, o los cristianos de ese entonces, ¿verdad?, cuando se llevó el concilio para llevar a cabo el canon, los libros apócrifos. Ok, muy bien. Uno de ellos es el libro de Salomón, Sabiduría de Salomón, ¿verdad? Y me gustaría tomar bien en cuenta ese punto, porque como digo, la literatura rabínica, ellos tienen esa cultura de que, por ejemplo, lo que hermano Daniel decía, que la ley de Dios, la ley mosaica, había que cumplirla a su totalidad, más que los mandamientos de Dios, como verdaderamente la Escritura nos enseña. Por eso les digo, ustedes enseñan mandamientos de hombres, que no deben de cumplirse exactamente. Entonces, esa era la manera de creer de ellos. Ahora, en el libro de Sabiduría de Salomón, me gustaría leerlo, está un texto bíblico que el apóstol Pablo refuta ese texto. ¿Por qué? Porque en este libro escrito, ¿verdad?, hay una contradictoria que no está bien, no está inspirada ni en comunión con la inspiración de Dios a través de los escritores, que dice así: en verdad Dios creó al hombre. Es libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice: en verdad Dios creó al hombre para que no muriera, y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la sufren los que del diablo son. Dice este libro, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12, porque el apóstol Pablo está hablando exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo que este libro dice, un libro escrito y leído en la literatura rabínica, ¿verdad? En Romanos 5, es Romanos 5:12, dice así Romanos 5:12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Vemos la diferencia, hermanos, entre la literatura rabínica, ¿verdad?, de estos libros apócrifos, ¿verdad?, y la veracidad de la inspiración de Dios, porque en la cita que leímos parece que se le está quitando la culpabilidad que tuvo el hombre en el Edén, y se le está echando a Satanás. Mas el apóstol Pablo dice que no. El apóstol Pablo en Romanos 5:12 dice que
el pecado entró, dice, por el hombre, dice que entró el pecado, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad?, entre los libros conocidos como apócrifos a los libros que están escritos en el canon. Amén. Que en ciertos puntos, digamos, quieren contradecir lo que es el orden de los libros canónicos. Amén. Ahora, una pregunta. Para los apóstoles y para Jesús, ¿era importante la escritura de Dios? Claro que sí. ¿Será que es bien importante, un poco importante, o era fundamental para ellos? Si recordamos, hermanos, cuando Jesús fue tentado, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el diablo se le presenta, ¿verdad? Y le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué era lo que más tenía Jesús? Era hambre, ¿verdad? Pero Jesús dice algo importante. No solo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Amén. Para Eso- nosotros esta es la palabra de Dios. Exacto, eso. Por ello es que nosotros usamos la Biblia y puede decir, tal vez usted que nos está viendo dice, pero ¿y qué tiene que ver todo lo que mi hermano Daniel explicó de los libros, esto, de los otros libros? Porque es bien difícil a veces entender, y por eso que muchas personas se preguntan, qué difícil es entender la Biblia, ¿verdad? Porque si nosotros nos vamos al origen y estudiamos los contextos, es cuando lo vamos a entender un poco más. Pero si así me lo explican o le explicamos al oyente, o sea, va a ser un poco difícil cuando solo agarramos un Una poquito. porción Sí, pequeña. una porción pequeña. Más sin embargo, lo que nosotros queremos es que darle a conocer al mundo, y es ahí donde hoy estamos, gracias a Dios primero, y a lo que como la ciencia y como hoy está en lo que es las redes sociales, se cumple lo que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es lo que estamos haciendo nosotros, predicando el Evangelio, porque nosotros sabemos que la Biblia es el Evangelio. Es el Evangelio eterno de Eterno. salvación. Entonces, nosotros esta noche sabemos que estudiando la Biblia, conociendo de la Biblia, conocemos de Jesús. Amén. Al conocer de Jesús, nos acercamos a Él. Amén. Eso es lo que vamos buscando, ¿no? Y por qué es importante todo lo que mi hermano dijo para que entendamos de dónde viene y por qué nosotros tenemos esa, o sea, sabemos y creemos que es palabra inspirada por Dios. La Biblia, el libro más amado y el libro más odiado también a través de la historia. Es difícil en este tiempo el pensar que hay un hogar, hay una casa en donde no hay una Biblia. Yo creo que la mayoría de hogares tenemos una Biblia. En los hoteles también. En los hoteles también, si usted va a un hotel, se va de paseo a alguna ciudad y usted se puede dar cuenta en los burós que están a la par de las camas, usted en la gaveta puede encontrar una Biblia. Ahora, la Biblia no es una simple decoración, ¿verdad? ¿No cree usted que el efecto real de la Biblia es poner el Salmo 91 y viene usted y saca el Salmo 91 y lo pone en la mesa de su casa, en un mueblecito y lo tiene ahí y hace el efecto que debe de hacer? Ese no hace efecto. Porque la Biblia es un manual de vida. Imagínense Amén. ustedes, nosotros como creación de Dios, Dios creó un libro para enseñarnos cómo funcionamos. Cuando las empresas, ¿verdad?, venden un producto electrónico, ¿qué hacen? Ser un manual. Viene un manual con el producto electrónico que enseña cómo, si viene desarmado, cómo armarlo, si enseña cómo usarlo, en caso de problema, cómo resolver un problema. Eso es la Biblia para nosotros. Amén. Un manual de vida para cada uno de nosotros. Ahora, algo que debemos de valorar nosotros en nuestro tiempo es eso, es la facilidad que tenemos para leer la Biblia. Cabe recalcar que si hablamos de 500 años atrás, ¿será que era la misma facilidad para las personas al llegar a la Biblia? La Biblia pasó cautiva por más de 1000 años.
más de 1000 años cautivo, y según la historia, si nosotros buscamos en la historia, porque lo que nosotros estamos hablando no lo estamos inventando. Si usted lee la historia, quizá usted ha escuchado de un revolucionario en lo que es la historia, ¿no? Que fue Martín Lutero. Martín Lutero fue el primero que revolucionó, digamos, el que trajo un poco de luz. Pero si nosotros vemos en nuestra Biblia, en la traducción regular, no sé si usted se ha preguntado, es que dice Reina Valera. Y de aquí dice 1960. Pero ¿será que en ese año vivió Reina Valera? ¿O quién era Reina Valera? Cuando yo era pequeño me preguntaba eso, ¿quién era Reina Valera? Pero en realidad son dos nombres. Y los nombres son Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Uno vivió en el uno hizo la versión en 1569 y Cipriano de Valera en el 1602 fue que sacó la famosa Biblia del Oso, la Biblia la cual se usa para las traducciones en nuestro tiempo. Todas las Biblias que nosotros conocemos vienen de esa traducción, ya que antes de ellos, antes de Cipriano de Valera y de Casiodoro de Reina, solo existía la Biblia en el idioma latín, que era el idioma que usaba la Iglesia Católica. Entonces, ninguna persona que no hablara latín podía entender lo que la Biblia decía. Y nosotros ahora la facilidad. No solo tenemos la Biblia en español, sino que tenemos la Biblia en distintas versiones para que se nos haga más fácil de entender. No es que las versiones se contradicen en sí, sino que las versiones nos ayudan a poder encontrar un lenguaje más práctico, Más entendible. más entendible. Para la cultura de Amén, para nosotros, para cada uno de nosotros. Hay un sinnúmero de versiones, pero la intención es esa, que no tengamos una excusa para no leer la Biblia. Eso es. Ahora bien, mis queridos hermanos, si yo les preguntara a todos los tres, ¿verdad? No me voy a preguntar a mí mismo, ¿verdad? Pero si yo preguntara a cada uno de ustedes, para ir concluyendo, ¿por qué leen la Biblia? O sea, cada quien, si yo hago esa pregunta a 100 personas, yo sé que voy a recibir 100 respuestas diferentes, Sí, ¿verdad? sí. Ahora bien, pero para nosotros, ¿qué hay en común cuando yo pregunto eso? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿A dónde queremos llegar o qué queremos alcanzar con ella? ¿Verdad? Sí. Entonces, La vida eterna. la vida eterna. Pero, ¿solo con leerla? No, hay que practicarla. ¿Verdad? Porque si no estaba fácil, ¿verdad? Así decir, no, pues Lo leer, solo leer la Biblia y ya, o sea, es bien importante y no sé, o sea, cualquiera de ustedes puede o sea, decir, o sea, ¿cuál es su sentir de corazón? ¿Por qué yo leo la Biblia? ¿Y por qué me encanta leer la Biblia? Esperando que sea así, ¿verdad? Quiero retomar. Pudiera testificar de mi convicción, ¿verdad? Cuando estudié por primera vez la Biblia, o leí la Biblia. Pero una convicción que a mí me da como esa certeza de que esta es la palabra de Dios y que nos trae esperanza en nuestra vida, luz, mucha luz en nuestro diario vivir, es ese momento que vivió Lutero. Porque según la historia, Lutero era un monje de la iglesia, ¿verdad? Católica, donde pues por cualquier razón, ¿verdad? Él no tenía tanto acceso como a este libro tan maravilloso. Pero dice que cuando él comienza a estudiar, lo que mi hermano Alberto preguntó, ¿por qué leemos este libro? Cuando él comienza a estudiar este libro y encuentra la luz de las promesas que hay aquí, él relata que el cambio que surgió en su corazón y en su vida fue un cambio extraordinario, llevando a un extremo de donde a través de su convicción y de la luz que él encontró, llevar esperanza a cientos y cientos de personas.
Porque la Biblia dice que por el oír viene la palabra, pero por escuchar la palabra viene por el oír viene la palabra de Dios, ¿verdad? Pero él no escuchó, sino que él premeditó en la palabra de Dios y encontró ese mensaje de esperanza. Hoy, hasta el día de ahora, la justificación por la fe es gracias a esa convicción que Lutero recibió. Porque gracias a esa justificación por la fe que él recibió de parte de lo divino, él la compartió con los demás. Y esa es nuestra labor y nuestra necesidad que debemos sentir. Es que así como Lutero, así como estos grandes escritores recibieron luz y recibieron ese mensaje de esperanza, hoy nosotros como creyentes debemos compartir también esta palabra. Amén. Que es una veracidad que ha cambiado miles de vidas en el mundo. Amén. El día de ahora, miles, drogadictos, llámese cualquier tipo de persona. Este libro los ha hecho reaccionar y entender en la condición de vida que muchas veces caemos los seres humanos. Por eso yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Okay. Amén. Porque transforma el corazón. Sí, yo muy bonita reflexión. Yo en lo personal podría mencionar algunas, quizás de las muchas razones por las cuales leo la Biblia. Yo en realidad creo que la Biblia es lo que más llena de esperanza. Amén. La vida, mi vida y la vida del ser humano. La Biblia es una herramienta que Dios usa para transformar una piedra, una roca, en un diamante. Puede transformar al hombre más duro, al hombre más insípido, en un fiel servidor de Dios. Amén. Eso es lo que hace el poder de Dios a través de la Biblia. Y la Biblia es la que nos enseña a nosotros a cómo moldear nuestra vida, cómo caminar con nuestro Dios. Para muchas personas quizás la Biblia se vuelve un poco aburrida y muchos la usan para dormir. No sé si han escuchado ustedes. Dice, yo cuando no puedo dormir agarro la Biblia y cuando estoy leyendo el primer capítulo me da sueño y luego me duermo. Pero si ustedes agarran esta Biblia y la leen con interés, queriendo aprender, se van a dar cuenta de que cada vez que leen van a querer leer más y van a querer saber más y van a querer aprender más. Así es la Biblia. Amén. Qué bueno, mano. Neftalí, mano Adiel. Hablando de eso que estaba hablando Neftalí, creo que no es solamente de leerla, decir, no, pues voy a comenzar a leer y a leer y a leer. Antes de todo, un consejo que yo puedo dar en esta noche es de que los cristianos que me están viendo o nos están viendo en esta noche, es de que antes de abrir este libro tan sagrado, es necesario pedir dirección a Dios. Amén, punto importante. Muy, pero muy importante pedir la dirección a Dios, porque yo puedo fácilmente venir y comenzar a leer el capítulo 43 de Isaías, un ejemplo. Pero si yo lo leo solo por leerlo, lo voy a sentir insípido. Pero cuando yo pido una dirección especial, donde yo pido a Dios primeramente que obre por medio de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a hacer entender y nos va a enseñar. Por eso Jesús dijo, cuando él antes de irse a sus discípulos dijo que él iba a enviar un consolador, el cual ese consolador les iba a enseñar y los iba a dirigir. De esa manera yo creo de que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, para muchos se les puede hacer aburrido, no muy interesante, solo son palabras tras palabra y la mucha palabra dice que mata. Da sueño, ¿verdad? Da sueño y todo eso. Pero cuando uno pide esa dirección, cuando uno está leyendo la palabra del Señor, uno se llena porque la palabra es comida. Amén. Tenemos un cuerpo espiritual y un cuerpo carnal. Cuando usted come, ¿verdad? El alimento, su comida, 3 tortillas, el pollo, frijoles, cosas así, queda una satisfacción en el cuerpo material que nosotros tenemos, pero aquel espiritual que lee la palabra del Señor, pide dirección a Dios y se alimenta de esta palabra, de igual manera queda esa satisfacción en la vida del ser humano. No sé si los que nos están escuchando en esta noche se sienten satisfechos ustedes después de leer esta palabra tan poderosa y con una luz y una intensidad tan grande. ¿Cómo nosotros nos sentimos? Esa es una pregunta que les podemos hacer a nuestros oyentes en esta noche. ¿Cómo nosotros nos sentimos después de comer la palabra del Señor?
Y es algo maravilloso porque esta palabra es un mapa para la vida de cada uno de nosotros. Si usted quiere ir sin dirección, no lea la palabra del Señor, pero si usted quiere ir con una dirección en el cual la Biblia nos dice que hay caminos que al hombre le parece que son rectos y parece que está bien, pero al final son caminos de perdición, caminos de muerte. Pero por eso la palabra del Señor es un mapa en el cual nosotros nos vamos a guiar y nos vamos a dirigir, y un día el Señor, por haber sido fiel a su palabra, a sus promesas, un día el Señor también, nuestro Dios nos dará ese gran regalo maravilloso que es la vida eterna. Amén. Para cada uno de nosotros. Amén. Así ya vamos a ir concluyendo. Amén. Estimado amigo, hermano que nos ha visto en esta noche, la palabra de Dios es lo que nos da el alimento para nuestro ser espiritual. Amén. Ahora bien, mire, si usted nos ha escuchado hasta el final, le voy a leer algo que es una bendición. Amén. Las promesas que Jesús nos da. Amén. Y una de ellas, para concluir, se la voy a leer en el libro de San Lucas, en su capítulo 11 y su versículo 28. Esa es una promesa que dice, y él dijo, antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios. Amén, bienaventurado. Y hay un requisito un poquito más ahí. Y sigue diciendo, y la guarda. Amén. Bienaventurado usted, bendecido que usted ha llegado hasta el final de este programa. Amén. Ha Gracias. sido un gran placer haber hablado de lo que nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos esa fe fundamentada en este libro que es la palabra de Dios. Amén. Es por ello que gracias una vez más, gracias aquí a mis hermanos. Amén. Y ¿qué podemos decirle? Bendiciones y que el Señor los bendiga a cada uno. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga.